Hoy hablaremos del primer año de gobierno de Rodrigo Chávez. El 8 de mayo de 2022, Rodrigo Chávez Robles asumió la presidencia de nuestro país con grandes expectativas de cambio económico y transformación social, según muchos costarricenses. En su campaña se aseguraba restablecer el orden, la eficiencia en el manejo de los recursos y combatir la corrupción política. En resumen, se planteaba el rescate de nuestra democracia. Han pasado 2 años desde aquellas promesas de campaña y el país continúa sumido en una ola de criminalidad, inseguridad social, desempleo y un alto costo de vida, donde los temas de salud y educación aparecen en segundo plano. Entonces, ¿cómo se puede analizar este primer año de gobierno? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña Fiorella Jara Sanabria, docente de la Escuela de Psicología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Fiorella, bienvenida a Conciencia. Yo le agradezco mucho que haya hecho un apartado de su agenda para atender esta invitación de Conciencia y hablar de un tema que nos va a interesar muchísimo. Bienvenida. Muchas gracias, don Gustavo. Ustedes realizaron una investigación sobre el primer año de gestión del presidente Chávez Robles. Pero antes de entrar propiamente al contenido de esta investigación, quiero que abordemos algunos temas que a mí siempre me han interesado y usted como psicóloga social lo puede abordar muy bien. ¿Cuáles son esos factores que llevan al triunfo al señor Chávez Robles? Bueno, desde el equipo de protestas hablamos como de factores... Expliquemos esto, ¿qué es equipo de protestas? Ok. El equipo de protestas es un proyecto que tiene el Instituto de Investigaciones Sociales, en el cual tenemos una base de datos que recuperamos acciones colectivas de grupos sindicalistas, de vecinas y vecinos, de comunidades. Es una base que se construye, digamos, con acciones diarias, ¿verdad? Y lo que hacemos es revisar diferentes o sea, ustedes están pendientes a cualquier protesta y hacen un análisis de lo que significa en el contexto nacional. Correcto. Y trabajamos, digamos, desde una perspectiva transdisciplinaria, porque está compuesto un equipo por una historiadora, un politólogo y yo como psicóloga social. Qué interesante. Bueno, ustedes como equipo de protestas hacen un análisis de los factores que llevan al triunfo a Chávez Robles. Ajá, correcto. Hicimos este artículo, ¿verdad?, que lo que hacemos es un análisis coyuntural y después lo contrastamos con acciones colectivas, cómo ha respondido la gente digamos, a las decisiones políticas que ha tomado. Exactamente, y compartamos esos factores. ¿Qué factores eventualmente llevan al triunfo? Porque en determinado momento Chávez no aparecía en las encuestas. Sí. Y de repente hay un vuelco ahí importante a su favor. Ajá, claro. Digamos, podría pensar de que hay como una cuestión de cómo el contexto en el que él se inscribe como candidato influye, digamos, en su gane, ¿verdad? Costa Rica presenta uno de los niveles de desigualdad más altos en la región e incluso en el mundo, y esto, digamos, casualmente genera una fragmentación social. Además, no es como sorpresivo de que hay un desencanto con la cultura política, digamos, con los partidos políticos. Los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, ajá. Y en general digamos, con toda esta cuestión de la votación, ¿verdad? Y el involucramiento político. Y una lo puede, digamos, como ver por el nivel de abstencionismo que hay en este país, que es bastante alto. Entonces, él como figura, digamos, externa, como un político, digamos, como innovador, porque no se conoce, se inscribe, digamos, en las elecciones que hubo en el 2022, y esto, digamos, nosotros consideramos que fue como un escenario bastante como facilitador de que él llegara a ser ganador. Ajá. Y también no habría que descartar, digamos, de que hay gente que tiene como una identificación con su forma de ser, ¿verdad? Como este político que quiere tener la última palabra, entonces, como por ahí podría una pensar el tema de corrupción fue importante en el mensaje de don Rodrigo. Claro, digamos, él
planteaba como que él se comía la bronca, ¿verdad? Como que él como figura... confíen en mí que yo me como esa bronca. Y se contrastaba totalmente tanto con el Partido Acción Ciudadana, que una pensaría que participó en él, ¿verdad? O sea, que irónicamente él participó en el Partido Acción Ciudadana, y de esa manera... En el gobierno del PAC. En el gobierno del PAC. Exacto. Y también como un contraste con Figueres, ¿verdad? Que él se coloca como yo una casualmente le iba a hacer, diferenciación. pero dejémoslo para más adelante. Ahorita le quiero hacer la siguiente pregunta. El papel de doña Pilar Cisneros a la par de don Rodrigo. Pues, o sea, eso, digamos, es como utilizar una figura pública de mucho renombre como para posicionarse, ¿verdad? Pilar Cisneros como periodista digamos, de amplio, como con una amplia trayectoria, evidentemente hace que la gente crea en la figura de Rodrigo Chávez. Ajá, sí, eso también... Fue importante. Sí. Y bueno, y la propia figura de José María Figueres en una segunda ronda también lo favoreció, dicen algunas personas. Claro, digamos, como esta figura como de rechazo de la gente, digamos, porque ya se sabía de que él sí había cometido actos de corrupción, y evidentemente esto pues le resta como credibilidad a su discurso, ¿verdad? Había gente que decía, yo no quiero como votar por él porque yo sé que es lo que va a pasar. Entonces, como una forma de casi que de empujar al electorado a votar, la gente se ve como, de cierta manera, como entre un lado y el otro y no tiene como de dónde escoger, ¿verdad? Se dio un voto anti-Figueres. Mucha gente lo reconoce. Yo no voté a favor de, sino en contra de. Ajá, exacto. Voto anti-Figueres. ¿Fue un gane sorprendente, un gane atípico? Pues claro que sí, digamos, porque primero el partido de él, Progreso Social Democrático, el de Rodrigo Chávez, se inscribió por primera vez al Tribunal Supremo de Elecciones en el 2018, ¿verdad? Entonces, como que el que él haya ganado no fue como esta cultura del bipartidismo, ¿verdad? Que habían familias completas que salían a votar por Liberación Nacional o por la Unidad Social Cristiana, sino que más bien es como sorprendente que un partido tan nuevo, digamos, tenga como tanta capacidad o la capacidad de llegar a ser, digamos, electo como en la figura del Ejecutivo. También, digamos, podría pensar de que es atípico porque él viene es esta figura como de externa, ¿verdad? Que pasó 30 años, su carrera laboral fue fuera del país, en el Banco Mundial, y además de eso, porque ya tenía un precedente de que los casos de acoso sexual a sus compañeros de trabajo. Entonces una diría, bueno, es atípico y sorprendente por esos factores, pero al mismo tiempo una dice, bueno, las elecciones en que él fue electo fueron exactamente iguales al resto de las elecciones, con la particularidad de que habían más de 20 partidos políticos, ¿verdad? Déjeme hacer una primera pausa y ya continuamos. Según datos del INEC, en el año 2023, el nivel de pobreza alcanzó un 21,8%, lo cual equivale a 390.509 hogares en situación de pobreza. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Fiorella Jara Sanabria, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Ella desarrolla investigación en el campo de la psicología social. Fiorella, mencionó usted en el segmento anterior el tema de acoso sexual, todos los temas alrededor de acoso sexual supuestos en el Banco Mundial. ¿Eso no le afectó a don Rodrigo? ¿Por qué? Bueno, ya esto es como postura mía, como feminista también, que esto es una de las grandes interrogantes que uno se plantea, ¿verdad? ¿Por qué eso no afecta, verdad? El movimiento feminista de Costa Rica fue muy enfático en rechazar, digamos, a la figura de Rodrigo Chávez por esto. Sin embargo, digamos, habría que pensar como varias causas, ¿verdad? Y son causas como que habría que investigar más a fondo. Y es que
tal vez, digamos, las personas electoras tenían una identificación o tienen una identificación con líderes como el que representa a Rodrigo Chávez, o casualmente le restan credibilidad a esta clase de eventos a nivel social, ¿verdad? Que podrían ser como los casos de acoso, acoso sexual, acoso en los espacios laborales, etc. Sin embargo, digamos, una de las cosas que no habría que olvidar es que el gane de él está inscrito, como ya le dije, en un espacio donde, o en un contexto social de fragmentación, ¿verdad? Y además de eso, de fragmentación social que generó un nivel de abstencionismo muy alto, y él llegó en una segunda ronda con un nivel de abstencionismo de casi 42%, ¿verdad? Entonces no fue como un gane rotundo donde toda la gente salió a votar, sino que más bien fue como un conjunto de acciones, un conjunto de situaciones que generaron, digamos, que le favorecieron. Quiero preguntarle, ¿se concentró en áreas rurales la gente que lo favoreció? Ajá. ¿Por qué? Bueno, también son hipótesis, ¿verdad?, que yo tiro. Pienso que tal vez los discursos autoritarios tienen como un poco más de efecto, o son más bien, o sea, mejor recibidos en algunos espacios de Costa Rica, ¿verdad? Habría que investigar más a fondo por qué, ¿verdad? Como una subjetividad ahí política que tienen las personas de diferentes espacios en Costa Rica. Ajá. Coméntenos sobre la metodología, ya propiamente en el proyecto de investigación de ustedes. ¿Qué se propusieron hacer? Una breve descripción, que a mí siempre me interesa que eso quede claro. Ok. Bueno, ustedes, todas las personas que están viendo el programa, pueden acceder a nuestra base de datos. Es una base de datos abierta, y lo que hacemos es día a día, digamos, ir recolectando acciones colectivas en los cuales hay como una, ¿verdad? Se busca una reivindicación, hay una demanda colectiva. Entonces nosotros tenemos una guía metodológica en la cual esta guía nos ayuda, digamos, como a definir quiénes son los actores, cuáles son las demandas, ¿verdad? En qué temas se vinculan. Y lo que quisimos hacer fue un análisis coyuntural de las acciones colectivas del primer año de mandato del gobierno de Rodrigo Chávez. Entonces, nos enfocamos, digamos, en 4 casos en los cuales hemos observado, digamos, como una serie de decisiones arbitrarias en relación al gobierno. Y estos casos fueron el de la salud, el de la educación, el manejo de la agroproducción nacional y la relación del gobierno con los medios de prensa. Entonces, a partir de ahí, analizamos estos 4 casos y después planteamos cuáles fueron como las acciones que tuvo, digamos, el país, ¿verdad?, los colectivos nacionales en relación a estas acciones. ¿Cuántas personas participaron en este estudio, participan en esta investigación, Fiorella? Investigadores. Investigadoras. Somos 3, José Julián Yaguno, Sofía Cortés y mi persona. Y en diferentes áreas, tal y como usted lo apuntaba. Ajá, sí. Sofía, socióloga. Sofía es historiadora. Historiadora. Ajá. José Julián es politólogo historiador, y mi persona, que soy psicóloga social. Tantas protestas hay en el país que uno no se entera. Porque usted hablan en el orden de cienes, ¿verdad? En este primer año. Ahorita no recuerdo bien cuál es la cifra, digamos, de cuántas hubo en este primer año de coyuntura, pero lo que hacemos es como hacemos siempre un análisis de coyuntura mensual. Porque no necesariamente es una marcha propiamente, porque uno cuando habla de protesta uno está pensando en una marcha a la gente en la calle. Puede ser cualquier otro movimiento social a ese nivel. Sí, digamos, aquí habría que hacer como toda una explicación de cómo es usualmente la cultura de la protesta en Costa Rica, que no es la misma que una se imagina, por ejemplo, en otros países tipo Argentina, Brasil o Chile, ¿verdad?, que la gente se tira masivamente a las calles. La cultura de la protesta en Costa Rica... puede ser un paro, digamos, un paro de labores, de 1 hora, 2 horas, ahí ustedes contemplaban esa acción. Pero también puede ser un pronunciamiento. Entonces, una organización ambiental hace un pronunciamiento, o también puede ser una denuncia que la organización se la manda a la sala cuarta. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros lo contemplamos como una acción colectiva.
Correcto, eso es una protesta, digamos, en el proceso de investigación de ustedes. Ajá, es una protesta institucionalizada. Exactamente, y es tomada en cuenta como tal. Ajá, correcto. Muy bien, usted comentó varias áreas, yo quiero que vayamos analizando rápidamente, digamos, y comencemos por salud. Ajá. En salud se han dado cosas muy particulares, digamos, tenemos una destitución de una junta directiva, el hospital de Cartago, que ha sido todo un tema y sigue siendo todo un tema. Por alguna razón el gobierno se opone rotundamente a generar esa infraestructura en el terreno que se compró con ese propósito. Entonces, coméntenos un poquito toda esta parte relacionada con salud. Sí, bueno, este caso es como podría decirse el más emblemático que tiene el gobierno de Rodrigo Chávez en relación a las decisiones arbitrarias que se han observado, ¿verdad? Ahí una podría como hipotetizar de que con base a esto es como un tipo de autoritarismo moderno del gobierno de Rodrigo Chávez, porque lo que busca es un debilitamiento de diferentes instituciones para, digamos, como concentrar el poder. Y una de las cosas más importantes de esta concentración del poder es que él, casualmente, como usted ya lo dijo, destituye al presidente ejecutivo de la Caja y pone a Marta Esquivel. Y después, digamos, seguidamente, se destituye a la Junta, a varios miembros de la Junta, y entre los más importantes se destituye al de cooperativas, al representante de patronos y al representante de sindicatos. Y se nombra, digamos, a personas que son puestos de confianza o que fueron puestos de confianza de Marta Esquivel en otros lugares. Y después de esto se destituye a puestos medios de la institución. Entonces uno puede ver como ahí como un interés porque todas las personas que tienen capacidad de decisión tengan una misma línea de pensamiento, ¿verdad? Esto primero. Permítame, eso está muy interesante. Permítame hacer una segunda pausa y ya continuamos. Ok. Según cifras del organismo de investigación judicial, Costa Rica cerró el año 2023 con 907 homicidios, lo que lo convirtió en el año más violento de la historia nacional. Estamos conversando con Fiorella Jara, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, sobre una investigación que se realizó a propósito del primer año de la gestión Chávez Robles. La interrumpí en el segmento anterior cuando usted estaba haciendo un análisis sobre el tema de salud, que ustedes han contemplado bien. Tal vez si cerramos este concepto y le quiero preguntar sobre los medios de comunicación. Ok. Bueno, para concluir sobre esta parte de la Caja, ¿verdad? Nosotros creemos que este caso es como bastante emblemático por el efecto que tiene en la vida de las personas que viven en este país, ¿verdad? A nivel internacional se sabe que un debilitamiento del seguro social está relacionado a un empobrecimiento de la población. Y una de las cosas que también una podría como decir que tienen mayor impacto es también como las acciones las propuestas resolutivas que tiene el gobierno, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, el mecanismo de copago. El mecanismo de copago lo que busca es que las personas aseguradas paguen el 60% del procedimiento médico y la institución pague el 40% de ese procedimiento a instituciones privadas, ¿verdad? No todo el mundo va a poder pagar eso. Entonces, No todo el mundo no. La gran mayoría no va a poder pagar eso. La gran mayoría no va a poderlo pagar. Entonces, y además de eso, en vez de buscar un fortalecimiento de una institución que ya da servicios de salud, lo que se daría es que esa institución de salud le esté pagando a instituciones privadas para, digamos, que den un servicio que podría estar dando la Caja, ¿verdad? Y aquí se mete las listas de espera y se mete todos otros temas ahí asociados que es interesante, la cascada de cosas, ¿verdad? Ajá, digamos, y hay muchas otras acciones que una podría como ejemplificar en el caso de la Caja, como el cierre de trasplante hepático en el Hospital México,
como la conferencia de prensa donde se dice que la caja está quebrada, lo cual ya, digamos, ha sido desmentido por la OIT, por la propia Marta Esquivel, ¿verdad? Entonces, como que hay un conjunto de acciones donde una observa, digamos, no solamente arbitrariedad en los procedimientos administrativos, sino también como una mala intención, ¿verdad? Como de generar como confusión sobre cuál es el valor de la institución a nivel público y si eso es sostenible, ¿verdad? Una de las cosas que más llama la atención es como que muchas de las decisiones que se toman están asociadas a que o se justifican para poderle responder a la regla fiscal, ¿verdad? En vez de responder a las necesidades de la población que vive en este país. De Costa Rica que lo necesita. Medios de comunicación. ¿Por qué entrar en conflicto con los medios de comunicación cuando lo que uno haría es más bien tenerlos a favor? Pues yo tampoco sé por qué, digamos, él entra en conflicto con los medios de comunicación, pero lo que llama la atención es como que, ¿verdad? Costa Rica tiene un amplio marco jurídico que respalda la libertad de expresión y eso ha hecho que tenga como que se posicione muy bien a nivel internacional por ese marco jurídico. Con el gobierno de Rodrigo Chávez, eso, digamos, estos rankings donde Costa Rica ha estado bien posicionado, Costa Rica ha bajado, ¿verdad? Entonces ha perdido como capacidad de libertad de expresión el país. Y llama la atención porque hay como un patrón en la forma en que está actuando el gobierno, que es como que los medios de comunicación señalan actos, digamos, irregulares del gobierno, o por ejemplo, acusaciones, ¿verdad? Las acusaciones de Rodrigo Chávez sobre acoso sexual en el Banco Mundial. Rodrigo Chávez tiene una reacción irrespetuosa hacia los medios, ¿verdad? Los ha llamado canallas, traidores, mentirosos, y de la patria, ¿verdad? Y después... Incluso sicaria. Sicaria. Y después lo que hace es utilizar la propia maquinaria, digamos, institucional costarricense para amedrentar a los medios. Y el caso más emblemático es cómo le quita, digamos, los permisos de funcionamiento al Parque Viva, ¿verdad? Y entonces como que se ve que casualmente hay como una relación de causa-efecto en el señalamiento a los medios y después en una clase de castigo hacia los medios. Ajá. Sí, eso llama mucho la atención. Agro, la ruta del arroz, por ejemplo. Pues la ruta del arroz, una de las promesas de campaña de Rodrigo Chávez era bajarle los precios a los alimentos. Y cuando llega al poder, lo que hace es quitarle el impuesto a la importación. Entonces eso, digamos, es como que yo haga cuadernos en mi casa y quiera competir con una gran empresa que hace cuadernos a nivel industrial, ¿verdad? Es imposible, digamos, como esa competencia. Hay demasiada desigualdad. Entonces eso ha hecho que la cantidad de hectáreas de producción que hay en relación al arroz hayan bajado como en 15.000 hectáreas. Y eso está llevando, digamos, ahorita a los agricultores a la quiebra, ¿verdad? Ahorita están como buscando préstamos gota a gota, que son también otro gran tema en Costa Rica. Y además de eso, o sea, ya con la pandemia vimos la importancia de la soberanía alimentaria para un país, ¿verdad? En caso de que hubiese otra catástrofe mundial, que nadie lo quiere, pero que puede suceder, un debilitamiento del sistema de agroproducción, evidentemente lo que va a generar es que no haya arroz, digamos, en el futuro si hubiese alguna crisis mundial. Bueno, y otro tema importante es todo lo que ha ocurrido con educación. ¿Verdad? Que evidentemente no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, esto viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Particularmente el no querer respetar la orden constitucional del 8% del PIB para la educación. Ellos han tenido una posición ahí muy enérgica, no reconocer el rezago que tenemos, que es un caos. Hay mucha evidencia que se está generando en diferentes instancias que hablan de una crisis muy seria en la educación y no es reconocida como tal. ¿Por qué? A ver, todos estos casos que le he presentado hasta ahorita tienen algo en común, y es que el hecho de que se privaticen, digamos, tanto la salud como el agro, como la educación,
es un negocio muy lucrativo para las empresas privadas y la educación casualmente va en esa misma línea. Entonces, en el tema de educación llama mucho la atención, por ejemplo, como la ruta de la educación que menciona Ana Catalina Müller, que es desconocida, ¿verdad? Entonces, al ser desconocida no se puede fiscalizar, ni se puede evaluar. Y también otra de las características que tiene este gobierno es que hay un cuestionamiento constante a la pertinencia, digamos, de la educación pública y sobre todo el papel de las universidades. Las universidades públicas en este país son las únicas que investigan, ¿verdad? Son de las pocas, digamos, instituciones a nivel de Costa Rica que investigan. Entonces, el peso de la investigación es muy importante para el país, para el desarrollo, digamos, de muchas áreas, y además de la innovación que puede llegar a tener, digamos, en diferentes temáticas. Y una de las características es este constante discurso de desprestigio sobre el papel que tienen. Las universidades públicas, sí. Nos quedamos sin tiempo, Fiorella. Vamos a tener que hacer otro programa para abordar más ese tema de la educación. Claro. Yo le agradezco muchísimo. Saludos cordiales al equipo de trabajo de este interesante proyecto de investigación. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y me alegra estar de nuevo con ustedes en este segmento de conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo nuestra invitada aquí. He observado, digamos, como una serie de decisiones arbitrarias. Arbitrario es un adjetivo y significa estar sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón. En este caso, la investigadora se refiere a muchas de las acciones realizadas por el gobierno, las cuales se muestran algo caprichosas, sobre todo en lo relativo a la salud, la educación y la relación con los medios de comunicación. Pero también definiremos la palabra que utilizó en esta frase. O se justifican para poderle responder a la regla fiscal, ¿verdad? En vez de responder a... La regla fiscal es un mecanismo que busca consolidar las finanzas públicas, asegurando la sostenibilidad de la deuda pública y fomentando la inversión y el crecimiento de la producción nacional. Este mecanismo busca alcanzar la sostenibilidad financiera del país y para ello asigna objetivos numéricos concretos a los gastos presupuestarios. Aquí, la investigadora utiliza este concepto para señalar que muchas veces las decisiones tomadas responden más a lineamientos de carácter económico que a las mismas necesidades de la población. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Si desea conocer más sobre este tema u otros temas que tratamos en el programa, puede visitarnos en nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.